Por accidente, descubrí que mi esposo solo estaba conmigo por dinero. Lo que vino después fue inimaginable. El silencio en la casa de Silvia era casi irreal. Afuera, la brisa movía las cortinas con suavidad, pero dentro de ella, una tormenta comenzaba a formarse. No fue un día especial, ni un evento extraordinario lo que cambió su vida. Fue un simple gesto cotidiano: abrir una gaveta, organizar unos papeles, encontrar un objeto que no debería estar allí. Sus dedos temblaban cuando sacó aquel diario de cuero oscuro. No pertenecía a ella. El roce del material contra su piel le provocó un escalofrío. Algo dentro de su alma gritaba que no debía abrirlo, que lo que descubriría alteraría su vida para siempre. Pero Silvia nunca había sido de las que retroceden ante lo desconocido. Las primeras páginas hablaban de cosas triviales: reuniones de negocios, listas de tareas, notas sobre inversiones. Pero conforme avanzaba en la lectura, la caligrafía cambiaba, volviéndose más agresiva, más intensa. Frases saltaban de las páginas y se clavaban en su pecho como cuchillos. Conseguí lo que quería. Silvia confía en mí ciegamente. El dinero está asegurado. Su visión se nubló. Volvió a leer, convencida de que había entendido mal. Pero no. Allí estaba la verdad escrita con la brutalidad de quien nunca sintió amor ni remordimiento. Carlos no estaba con ella por amor. Todo había sido un plan fríamente calculado. La incredulidad la paralizó por unos segundos. Sus pensamientos intentaban encontrar otra explicación. Tal vez se trataba de otra persona. Tal vez Carlos escribía un libro, una historia de ficción. Sí, debía ser eso. Pero entonces, su mirada se detuvo en un párrafo específico. Cuando me case con Silvia, tendré acceso a lo que me corresponde. Es cuestión de tiempo. El aire le faltó. Se sentó pesadamente en el sillón, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había construido con Carlos, cada promesa, cada caricia, cada noche en vela planeando un futuro juntos, todo había sido una farsa. Un dolor punzante le oprimió el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en la mentira? Sus recuerdos ahora parecían piezas de un rompecabezas que nunca encajó del todo. Las veces en que Carlos insistió en manejar sus finanzas, las reuniones a las que nunca la llevaba, su negativa a hablar del pasado. Siempre hubo señales. Y ella, ciega de amor, nunca las vio. Se sintió ridícula, ingenua, vulnerable. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Pero más que eso, una pregunta la devoraba por dentro. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que buscaba Carlos? Silvia apretó el diario contra su pecho, sintiendo el latido frenético de su corazón. No podía precipitarse. Necesitaba entender todo antes de actuar. Con movimientos calculados, volvió a colocar el diario en su lugar, exactamente como lo había encontrado. Si Carlos llegaba a sospechar que lo había leído, todo su plan se arruinaría antes de comenzar. Respiró hondo y trató de calmarse, pero el temblor en sus manos la delataba. No era solo enojo, era traición. Y la traición, cuando viene de la persona en quien más confías, duele como una herida abierta. El sonido de la puerta principal la sacó de su trance. Carlos había llegado. Su voz resonó en la casa como siempre, cálida, confiada. «Amor, ¿dónde estás?» Silvia cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, ya no era la misma. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Se levantó, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta del estudio con una sonrisa perfectamente ensayada. El juego había comenzado. Carlos se acercó y la besó en la frente, como lo hacía cada día. Silvia sintió una oleada de asco recorrer su piel, pero no podía permitir que él lo notara. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, mientras dejaba su maletín en la mesa. Silvia obligó a su voz a sonar normal. «Bien, estuve organizando algunas cosas». Una parte de ella quería gritarle en la cara, confrontarlo en ese mismo instante, pero su instinto le decía que debía esperar. No podía arriesgarse sin saber la verdad completa. Necesitaba descubrir hasta dónde llegaba su traición. Mientras Carlos hablaba sobre una reunión importante, Silvia lo observó con una mirada nueva. Cada gesto, cada pausa en sus palabras, cada movimiento de sus manos ahora le parecía sospechoso. Se preguntó cuántas veces él le había mentido con la misma tranquilidad con la que ahora le contaba sobre su día. Cada te amo que había salido de su boca, cada promesa de un futuro juntos, ¿habían sido mentiras desde el principio? Su mente bullía de preguntas, pero su rostro permanecía impasible. Sería su mejor actuación. Esa noche, cuando Carlos se durmió profundamente,
Silvia volvió al estudio. Su corazón latía con fuerza cuando tomó el diario nuevamente. Había leído solo algunas páginas, pero algo le decía que había más por descubrir. Pasó las hojas lentamente, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista sobre lo que Carlos realmente planeaba. De repente, una frase en particular la dejó sin aliento. Todo estará listo en unos meses. Tengo que seguir siendo paciente. ¿A qué se refería? ¿Qué estaba esperando? En ese momento, algo hizo que su piel se erizara. Un detalle que hasta ahora había pasado por alto. En la última página escrita del diario, la fecha estaba marcada hace apenas unos días. Eso significaba que Carlos todavía escribía en él. Todavía estaba ejecutando su plan. El peligro no había pasado. Estaba más presente que nunca. El amanecer trajo consigo un nuevo peso sobre los hombros de Silvia. Todo había cambiado, aunque nada en su entorno lo reflejaba. La casa seguía en orden. Carlos seguía comportándose como el esposo perfecto y la rutina matutina transcurría como siempre. Pero dentro de ella, una tormenta rugía. Cada palabra de aquel diario aún ardía en su mente como un fuego imposible de extinguir. Mientras preparaba el café, sus manos temblaban levemente, pero su rostro permanecía sereno. No podía permitirse fallar. Si Carlos llegaba a notar algo extraño, si llegaba a sospechar que su secreto había sido descubierto, él podría actuar antes que ella. Silvia tenía que ser más astuta que nunca. Carlos entró en la cocina, impecable como siempre, con ese aire confiado que ahora le resultaba insoportable. ¿Dormiste bien?, preguntó, rozándole la espalda con la mano en un gesto automático. Silvia se obligó a sonreír. Sí, como un ángel. Mentira. No había pegado un ojo en toda la noche, con la mente repitiendo una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué estaba esperando Carlos? ¿Qué era eso que debía estar listo en unos meses? Silvia lo observó mientras él revisaba su teléfono y bebía su café con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder, o de quien cree que su juego sigue intacto. Aquel pensamiento le provocó una punzada de rabia. ¿Cuántas veces él la había mirado con esa misma expresión tranquila mientras la engañaba? Cada te amo que había salido de sus labios debía haber sido un acto bien ensayado. La traición es peor cuando viene de alguien en quien confiaba ciegamente. Pero Silvia no se permitiría ser la víctima indefensa. No, si había algo que su padre le había enseñado, era que la inteligencia siempre vence a la mentira. Y en este momento, lo único que podía hacer era observar, esperar. Con esa idea en mente, Silvia comenzó a analizar cada movimiento de Carlos con una precisión quirúrgica. Pequeños detalles que antes parecían insignificantes ahora se convertían en piezas cruciales de un rompecabezas oscuro. Su insistencia a manejar los asuntos financieros de la casa. Su extraña costumbre de salir a reuniones urgentes justo cuando ella estaba ocupada con algo más. Las llamadas que atendía en voz baja y nunca delante de ella. Todo esto siempre había estado ahí, pero el amor le había puesto una venda en los ojos. Ahora esa venda había caído, y lo que veía la llenaba de frío. Ese mismo día, Silvia decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Si Carlos jugaba con ella también jugaría con él. Necesitaba saber qué tan profundo llegaba su traición. Si realmente todo su matrimonio había sido una farsa, o si había algo más oscuro en sus intenciones. Si había otra persona involucrada. Así que hizo algo que nunca antes había hecho. Tomó el celular de Carlos cuando él dejó la habitación. Intentó desbloquearlo, pero la contraseña había cambiado. Otra señal más de que Carlos escondía algo. Unos segundos después, escuchó los pasos de Carlos regresando al cuarto. Silvia reaccionó rápido, dejando el teléfono exactamente donde estaba y fingiendo estar acomodando las sábanas de la cama. Su corazón latía frenéticamente. ¿Qué haces?, preguntó él con naturalidad. Nada, solo arreglando un poco, respondió ella con su mejor voz despreocupada. Carlos la miró por un instante, luego sonrió y caminó hasta su celular. Lo tomó, lo desbloqueó de espaldas a ella y revisó algo antes de guardarlo en su bolsillo. Silvia sintió una punzada de triunfo y odio a la vez. Él definitivamente escondía algo importante. Durante la cena, Silvia decidió dar el siguiente paso, tantear el terreno. Se sirvió una copa de vino y fingió un aire relajado. Hoy estuve recordando cómo empezó nuestra historia, dijo con una sonrisa. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Carlos levantó la mirada y sonrió con nostalgia fingida. Claro que sí, amor. Fue en esa cena de gala, ¿verdad? Silvia asintió, pero dentro de ella, la rabia la consumía.
Carlos era un actor extraordinario. ¿Cuántas veces había contado esa misma historia, repitiendo palabras bonitas que no significaban nada? Pero algo en su expresión cambió cuando ella dijo con aire inocente: es curioso, porque me acuerdo de que dijiste que no te importaba el dinero, que habías estado con mujeres por interesantes, pero que conmigo era diferente. Una trampa. Silvia lo vio dudar por un segundo. Una pequeña grieta en su máscara perfecta. Pero Carlos se recuperó rápido. Claro que sí, amor. Lo nuestro siempre fue especial. Y luego desvió el tema con un comentario sobre su trabajo. Esa reacción lo delataba. Él había sentido la presión. Más tarde esa noche, cuando Carlos se metió a la ducha, Silvia aprovechó para revisar sus cosas con más detalle. Nada en la casa era realmente suyo. Su ropa, sus perfumes, sus documentos, todo formaba parte de un disfraz. Silvia sentía que vivía con un extraño, un hombre que se había infiltrado en su vida con precisión quirúrgica, con un propósito claro. Y ella necesitaba descubrir cuál era ese propósito antes de que fuera demasiado tarde. El insomnio se convirtió en un nuevo hábito para Silvia. La verdad que había descubierto la mantenía en vilo, consumiéndola poco a poco. Cada noche, cuando Carlos dormía a su lado, ella permanecía despierta, con los ojos clavados en el techo, repasando cada palabra de aquel diario maldito. Él aún tenía un plan en marcha, y mientras ella no supiera qué era exactamente, estaba en peligro. No podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que la clave estaba en su teléfono. Las respuestas que necesitaba estaban en ese dispositivo que él protegía con tanto recelo. Y Silvia estaba decidida a encontrarlas, sin importar lo que tuviera que hacer. Esa mañana, mientras Carlos se duchaba, Silvia intentó desbloquear su celular de nuevo. 3 intentos fallidos. Apretó los dientes. Carlos no era tonto. Había cambiado su contraseña y probablemente la modificaba con frecuencia. Pero no era invencible. Silvia conocía sus hábitos. Sabía que siempre revisaba su teléfono antes de dormir y que tenía la costumbre de escribir rápidamente cuando creía estar solo. Si quería descubrir la verdad, tenía que ser paciente. Y sobre todo, tenía que hacer algo que nunca había hecho antes: seguirlo. El plan comenzó al día siguiente. Silvia necesitaba pruebas concretas antes de enfrentarlo. Así que fingió que tenía una cita con su madre y esperó a que Carlos saliera de casa. Lo siguió en su propio auto, asegurándose de mantener la distancia suficiente para que él no la notara. Durante casi una hora, Carlos condujo por la ciudad sin rumbo aparente. Silvia se preguntaba si él sospechaba algo, pero entonces lo vio estacionarse frente a un pequeño café. Y ahí, su corazón dio un vuelco. No estaba solo. Una mujer lo esperaba en una mesa junto a la ventana. ¿Quién era ella? Desde su asiento en el coche, Silvia no podía distinguir su rostro con claridad, pero la forma en que Carlos se inclinó hacia ella, la manera en que le hablaba, lo decía todo. No era una reunión de negocios. Había cercanía, confianza. Carlos estaba compartiendo algo con aquella mujer. Silvia sintió que la rabia hervía en su interior. ¿Era una amante o una cómplice en su plan? Necesitaba respuestas, y necesitaba acercarse. Silvia tomó aire y salió del coche con pasos calculados. Entró al café con la cabeza baja, procurando que Carlos no la viera. Se acomodó en una mesa cercana, sin quitarles la vista de encima. Ahora podía ver el rostro de la mujer. Era elegante, con un porte seguro y una mirada afilada. Carlos le entregó un sobre y ella lo guardó en su bolso sin siquiera mirarlo. Eso no era una simple cita. Había algo sucio en todo esto. Las palabras eran apenas un murmullo en el bullicio del café, pero Silvia logró captar frases sueltas. Todo está saliendo según lo planeado. Ella no sospecha de nada. Falta poco. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él hablaba de ella, de su vida, de su futuro. No había dudas. Carlos y aquella mujer estaban confabulando algo en su contra. ¿Pero qué? ¿Qué más podía querer él, si ya lo tenía todo? Silvia sintió una mezcla de pánico y furia. No solo la había utilizado, seguía haciéndolo. Y lo peor era que él creía que aún tenía el control. Que ella seguía siendo la esposa ingenua que no sospechaba nada. Silvia apretó los puños bajo la mesa. No podía permitirse explotar todavía. No allí, no ahora. Tenía que pensar con la cabeza fría. Si quería ganar este juego, debía ser más astuta que él. Esperó a que Carlos se marchara antes de levantarse. No podía irse sin antes saber quién era esa mujer. Así que se dirigió al mostrador con una sonrisa casual,
y señaló la mesa donde ella aún estaba sentada. Disculpe, olvidé su nombre. Es que juraría que la conozco de algún lado. El mesero miró en la dirección indicada y respondió con naturalidad. Ah, la señora Isabel. Viene seguido. Isabel. Silvia repitió el nombre en su cabeza mientras se dirigía a su auto. Ese nombre no le era del todo desconocido. De alguna forma, le resultaba inquietante. Y si quería respuestas, tenía que descubrir quién era y por qué estaba involucrada con Carlos. Silvia no pudo dormir esa noche. El nombre de Isabel rebotaba en su cabeza como un eco insistente. Sabía que lo había escuchado antes, pero no lograba recordar dónde. Era como un fantasma del pasado que ahora regresaba para atormentarla. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Carlos entregándole aquel sobre a esa mujer aparecía en su mente. ¿Qué contenía? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Era ella su amante o su cómplice? Silvia sabía que no podía seguir ignorando la verdad. Tenía que descubrir quién era Isabel y qué papel jugaba en esta traición. A la mañana siguiente, Silvia se levantó antes que Carlos y se encerró en su estudio. Tomó su laptop y comenzó a investigar. Ingresó el nombre Isabel en redes sociales, pero había demasiadas. Necesitaba más información. Entonces recordó lo que el mesero había dicho. Viene seguido. Si Isabel iba con frecuencia a ese café, debía ser alguien de la zona. Silvia ingresó a los directorios empresariales en línea y comenzó a buscar. Y entonces lo encontró. Isabel de la Torre, abogada, socia de un bufete especializado en sucesiones y administración de bienes familiares. Silvia sintió que la sangre se le helaba. Esa mujer no era una desconocida. Años atrás, había trabajado con su familia. De repente, los recuerdos comenzaron a encajar. Su padre la había mencionado antes de morir. Isabel había sido una de las encargadas de redactar su testamento. Pero, ¿qué hacía ahora con Carlos? Silvia sintió que su respiración se aceleraba. Había algo más grande en juego. Si Isabel trabajaba con herencias y bienes familiares, su relación con Carlos no podía ser una coincidencia. ¿Estaban manipulando su herencia? ¿Su fortuna? ¿Desde cuándo? Silvia sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Si su padre confiaba en esa mujer, ¿cómo había terminado conspirando con Carlos? La rabia la invadió. Carlos no solo la había usado, sino que se había infiltrado en su familia desde antes de su matrimonio. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Silvia sabía que no podía enfrentarlo sin pruebas concretas. Necesitaba información, necesitaba respuestas, y solo había una forma de obtenerlas: ir directamente con Isabel. Esa tarde, Silvia fue hasta la oficina de Isabel sin avisarle. No le daría tiempo de prepararse. Cuando llegó, la recepcionista intentó detenerla, pero Silvia no se dejó intimidar. Dígale que es sobre un tema urgente. No aceptaré un no por respuesta. Minutos después, Isabel apareció en la puerta. Llevaba un vestido elegante y una sonrisa ensayada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y tensión. Señora Montes, qué inesperado verla por aquí. Silvia la miró fijamente. No iba a dejarse manipular. No nos hagamos las ingenuas, Isabel. Tú sabes perfectamente por qué estoy aquí. La abogada mantuvo la compostura y le hizo un gesto para que pasara a su oficina. Por supuesto, hablemos en privado. El ambiente estaba cargado de tensión. Ambas sabían que ese encuentro marcaría un antes y un después. Ya sentadas, Isabel cruzó las piernas y fingió cordialidad. Dime, Silvia, ¿en qué puedo ayudarte? Silvia la estudió con detenimiento antes de hablar. Sabía que Isabel era inteligente. Si mostraba todas sus cartas de inmediato, ella encontraría la manera de evadirla. Voy a ser directa. Te vi con mi esposo. Quiero saber qué relación tienes con él y qué demonios se están tramando. Por primera vez, Isabel mostró una leve expresión de incomodidad, pero se recuperó rápido. Carlos y yo solo tenemos asuntos de trabajo. No hay nada que deba preocuparte. Silvia dejó escapar una risa amarga. ¿De verdad esperas que crea eso? Sé que fuiste la abogada de mi padre. Sé que manejaste su testamento. Y ahora resulta que trabajas con mi esposo a sus espaldas. Se inclinó hacia ella y bajó la voz. Dime la verdad, Isabel. Él te pagó para alterar el testamento. Isabel entrecerró los ojos. Por un instante, Silvia vio una grieta en su expresión. Un destello de duda. Pero luego la abogada sonrió con calma. Silvia, querida, si supieras la verdad, no estarías aquí culpándome. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significaba eso?
¿Qué demonios le estaba ocultando? Silvia sentía que el aire en su casa se volvía más pesado cada día. Después de su tensa conversación con Isabel, estaba claro que la abogada escondía algo. Pero lo que más la inquietaba era su última frase. Si supieras la verdad, no estarías aquí culpándome. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo más en juego que aún no veía? La incertidumbre la carcomía, pero había una cosa que tenía clara. Carlos no actuaba solo. Y si Isabel tenía información sobre su fortuna, entonces era probable que existieran documentos que probaran la conspiración en su contra. Esa noche, Silvia fingió estar agotada y se fue a la cama más temprano de lo habitual. Carlos entró a la habitación un poco más tarde, se duchó y se acostó a su lado como si nada estuviera mal. Silvia sintió la piel erizarse con el simple hecho de compartir la cama con él. Era repugnante pensar que aquel hombre, con quien había compartido años de su vida, estaba planeando destruirla. Se obligó a respirar hondo y esperar a que él se durmiera profundamente. Cuando su respiración se volvió pausada y constante, supo que era su oportunidad. Silvia se levantó en silencio, moviéndose con la delicadeza de quien pisa sobre hielo frágil. Salió de la habitación sin encender las luces y caminó hasta el despacho de Carlos. La casa estaba en completo silencio, y su propio corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo desde la habitación. Empujó la puerta del estudio y entró. Todo estaba en orden, como siempre, pero algo dentro de ella le decía que allí debía haber algo escondido. Tenía que buscar con más profundidad. Abrió cajones, revisó carpetas, pero todo parecía normal. Nada que delatara los verdaderos planes de Carlos. Pero entonces, su mirada se posó en una esquina del estudio, donde un mueble discreto estaba cubierto con libros y papeles. Algo en su disposición le pareció extrañamente intencional. Se acercó y comenzó a retirar las cosas con cuidado. Y ahí estaba, oculto bajo una gruesa carpeta de archivos, un pequeño cofre metálico con una cerradura numérica. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese cofre no era algo común. Si Carlos lo escondía tan bien, debía contener algo sumamente importante. Intentó abrirlo, pero la cerradura estaba firmemente bloqueada. Necesitaba la combinación. ¿Qué números podía haber elegido Carlos? Pensó en fechas importantes, su aniversario, su cumpleaños, pero nada funcionaba. Frustrada, decidió llevarse el cofre para intentar abrirlo con más calma. Justo cuando se disponía a salir del estudio, escuchó un ruido en el pasillo. Su estómago se contrajo. Se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole en los oídos. Carlos se había despertado, contuvo la respiración y esperó. El sonido se desvaneció. Silvia se apresuró a salir del despacho y regresó a la habitación con el cofre envuelto en una manta. Se metió a la cama justo a tiempo. Apenas unos segundos después, Carlos se movió y murmuró algo en sueños. Silvia cerró los ojos, fingiendo dormir, mientras abrazaba el cofre como si fuera su única salvación. A la mañana siguiente, Carlos se levantó temprano y salió de casa sin sospechar nada. Silvia esperó hasta estar sola para examinar el cofre con más calma. Lo giró en sus manos, buscando algún indicio de cómo abrirlo. Había una pequeña inscripción en la base, F. Silvia frunció el ceño. Esas iniciales no eran de Carlos. ¿Quién era Ave? Decidió intentar algunas combinaciones más. Probó su propia fecha de nacimiento. Nada. Probó el cumpleaños de Carlos. Tampoco. Finalmente, recordó algo que la dejó helada: el testamento de su padre. Había un nombre que había aparecido en esos documentos: Andrés Fuentes, un viejo socio de su familia que había caído en desgracia años atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, Silvia marcó la fecha del escándalo financiero de Fuentes. El cofre hizo un pequeño clic. Su mano tembló mientras levantaba la tapa. Adentro había una serie de documentos, algunas fotografías y un USB. Silvia comenzó a leer los papeles y su respiración se volvió errática. Eran pruebas irrefutables de que Carlos y Andrés Fuentes habían estado en contacto por años. Desde antes de que ella y Carlos siquiera se conocieran. Carlos nunca la había amado. Su matrimonio había sido solo un paso en un plan más grande. Entre los documentos había algo aún más perturbador: una copia del testamento de su padre con modificaciones recientes. Silvia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alguien había intentado alterar su herencia, y todo apuntaba a que Carlos y Andrés Fuentes estaban detrás de ello. Silvia no podía apartar la vista de los documentos que tenía en sus manos. Cada línea que leía era un golpe directo a su corazón.
Carlos no solo la había engañado. Desde antes de conocerla, ya había estado conspirando con Andrés Fuentes. ¿Cuánto tiempo llevaba esta traición? ¿Desde cuándo su vida no le pertenecía? Se sentía atrapada en una red de mentiras tejida con precisión quirúrgica. El matrimonio, los momentos felices, cada palabra de amor de Carlos. Todo había sido una farsa. Pero lo que más le dolía era darse cuenta de que nunca había tenido el control de su propio destino. No podía permitirse derrumbarse. No ahora, no cuando finalmente tenía pruebas. Respiró hondo y trató de pensar con claridad. Si Carlos y Andrés Fuentes habían estado en contacto durante tanto tiempo, eso significaba que su plan debía tener un propósito más grande. Y la prueba más clara de ello estaba justo frente a sus ojos: el testamento de su padre, alterado recientemente. Silvia sintió una punzada de ira. Su herencia. Todo apuntaba a que el verdadero objetivo de Carlos no era solo el dinero que ella tenía en ese momento. Él quería algo más, algo que aún estaba por concretarse. Silvia sabía que el siguiente paso era descubrir quién era exactamente Andrés Fuentes y qué rol jugaba en esta traición. Recordaba haber escuchado su nombre años atrás, pero no tenía detalles. Sabía que había sido un empresario con conexiones con su padre, pero poco más. Con el estómago revuelto, tomó su laptop y comenzó a buscar. Lo que encontró la dejó helada. Andrés Fuentes había sido uno de los inversionistas más ambiciosos de la ciudad, hasta que cayó en desgracia por un escándalo financiero. Se decía que había perdido todo por culpa de malas decisiones, o por culpa de alguien más poderoso que él. A medida que leía, las piezas comenzaron a encajar. Andrés Fuentes había trabajado con su padre antes de que éste falleciera, y cuando su padre murió, Andrés desapareció del mapa. ¿Qué había pasado realmente? Su padre le había quitado algo a Andrés, o Andrés sentía que su familia le debía algo. Silvia tragó saliva, sintiendo que una verdad oscura estaba a punto de revelarse. Todo esto no era una simple estafa, era venganza. El aire en la habitación se volvió sofocante. Andrés Fuentes quería recuperar algo, algo que creía que le pertenecía, y Carlos, su supuesto esposo, era la herramienta perfecta para lograrlo. Silvia sintió náuseas. Ella nunca había sido el objetivo real. Solo era un puente, un medio para un fin. Y lo peor era que Carlos había sido paciente. Había jugado su papel con maestría, esperando el momento exacto para atacar. Pero ahora Silvia tenía algo que ellos no esperaban: información. Sabía que enfrentarse a Carlos en ese momento sería un error. Él era peligroso. Si notaba que Silvia sabía la verdad, podía volverse impredecible, tal vez incluso violento. No, tenía que jugar el mismo juego que ellos. Fingir que no sabía nada hasta tener una estrategia perfecta, hasta asegurarse de que cuando atacara, ellos no tuvieran escapatoria. Silvia decidió que la mejor manera de encontrar respuestas era enfrentar directamente a Andrés Fuentes. Si él y Carlos habían estado confabulando durante años, entonces tarde o temprano debían reunirse. Y Silvia planeaba estar allí cuando eso pasara. Usaría todas las herramientas a su disposición para encontrarlo. Y cuando lo hiciera, lo haría hablar. Esa misma noche, Carlos regresó a casa con su sonrisa habitual, besándola en la frente como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero Silvia ya no sentía amor, ni siquiera rabia, solo una fría determinación. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, sirviéndose un trago de whisky. Silvia le devolvió la sonrisa más convincente de su vida. Tranquilo, amor. Igual que siempre. Carlos no tenía idea de que el tiempo de su mentira estaba contado. A la mañana siguiente, Silvia comenzó su propia investigación. No podía confiar en nadie. Si Carlos y Andrés llevaban tanto tiempo planeando esto, era probable que tuvieran aliados. Revisó viejos contactos, buscó en registros comerciales. Después de horas de esfuerzo, finalmente encontró algo. Una empresa a nombre de Andrés Fuentes, con dirección en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Era su única pista. Con el corazón latiéndole con fuerza, Silvia condujo hasta la dirección. Sabía que era arriesgado, pero no tenía otra opción. Cuando llegó, encontró un edificio desgastado, con ventanas sucias y un cartel que indicaba que allí había una supuesta empresa de importaciones. Pero Silvia sabía que era una fachada, y estaba a punto de entrar en la boca del lobo. El viento soplaba con fuerza cuando Silvia estacionó su coche en una calle poco transitada, a pocos metros del viejo edificio donde Andrés Fuentes operaba su supuesta empresa de importaciones. Su corazón latía con violencia, pero su determinación era aún más fuerte.
Estaba a punto de enfrentar al hombre que había manipulado su vida desde las sombras, el verdadero arquitecto de la traición que la había destrozado. No tenía miedo, o al menos, eso se repetía a sí misma. Si había llegado hasta ahí, no podía dar marcha atrás. Tenía que verlo con sus propios ojos, escucharlo con sus propios oídos. Salió del coche con pasos firmes y se dirigió a la entrada lateral del edificio. Dos hombres corpulentos fumaban cerca de la puerta, mirándola con desconfianza. Sabía que no podía titubear. Mantuvo la cabeza en alto y, con voz firme, dijo: «Díganle a Andrés Fuentes que Silvia Navarro ha venido a hablar con él». Los hombres intercambiaron una mirada y uno de ellos se llevó el cigarro a la boca con desgano. «No recibe visitas sin cita», respondió con burla. Pero Silvia no retrocedió. «Dile que si no me recibe ahora, la próxima vez que escuche mi nombre será en un tribunal». No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera. El interior del edificio era oscuro, con un aire cargado y un persistente olor a tabaco y humedad. Silvia avanzó sin demostrar vacilación, aunque cada célula de su cuerpo le advertía que estaba entrando en territorio enemigo. Andrés Fuentes la esperaba en el fondo de la sala, sentado detrás de un escritorio de madera desgastada. A pesar de su edad, su porte era imponente. Tenía el aire de un hombre que había perdido todo alguna vez, pero que jamás admitiría la derrota. «Ah, la famosa Silvia Navarro», murmuró Andrés con una sonrisa irónica. «Qué placer conocerte por fin». Su voz tenía un tono de burla, como si su presencia allí le divirtiera. Silvia no perdió el tiempo en formalidades. Se sentó frente a él sin esperar invitación y lo miró directamente a los ojos. «Quiero respuestas». Andrés entrelazó los dedos sobre la mesa y la observó con una calma desconcertante. «¿Respuestas? Qué interesante. Yo creí que para este punto ya lo habías descubierto todo». Silvia sintió la sangre hervirle en las venas, pero no podía dejarse llevar por la ira. Tenía que obtener información, y para eso debía controlar sus emociones. «Sé que tú y Carlos planearon todo esto juntos», dijo con voz firme. «Desde el principio, todo fue una mentira. Carlos se casó conmigo por tu orden, para asegurarse de que pudieras controlar mi herencia». Andrés la escuchó en silencio, con una expresión de satisfacción en el rostro. Sabía que ella tenía razón, y el hecho de que lo enfrentara le resultaba entretenido. Tras un momento de tenso silencio, Andrés se recostó en su silla y exhaló lentamente. «Tu padre me arrebató lo que era mío», dijo con voz grave. «Confié en él. Invertí en sus negocios, y cuando las cosas se torcieron, él se lavó las manos. Me dejó caer sin remordimientos». Silvia apretó los puños. No podía ser verdad. Su padre jamás fue un hombre corrupto. «Mentira», escupió. «Él no te robó nada». Andrés soltó una risa baja y amarga. «Qué ingenua eres, Silvia. Lo mismo creíste de Carlos, ¿no?». Sus palabras la golpearon como una bofetada. Le dolía, porque era cierto. Había confiado en Carlos ciegamente, sin dudar nunca de su amor. Y ahora estaba sentada frente a un hombre que aseguraba que su padre había sido tan traicionero como su esposo. Silvia sintió un nudo en la garganta, pero no podía permitirse debilidad. «Si mi padre te traicionó, ¿por qué no fuiste tras él? ¿Por qué usarme a mí?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Andrés sonrió de lado, disfrutando su sufrimiento. Porque no hay venganza más dulce que ver a los hijos pagar por los pecados de sus padres. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era solo ambición, era rencor puro, un odio que había crecido con los años, volviéndose más peligroso. «Así que decidiste mandar a Carlos a destruirme», dijo en voz baja. Andrés asintió, sin un ápice de remordimiento. «Carlos solo hizo lo que debía. Él entendió que si trabajaba conmigo, ambos saldríamos beneficiados». Silvia sentía que cada palabra que salía de la boca de Andrés era una puñalada. Carlos había estado en esto desde el principio, desde antes de conocerla. Su matrimonio había sido una estrategia, no una historia de amor. Pero aún había algo que no encajaba. Isabel también estaba involucrada, ¿verdad? Andrés alzó una ceja. «Isabel, fue un error». Silvia sintió su respiración agitarse. Algo en la forma en que Andrés lo dijo le erizó la piel. «¿Un error?», preguntó con cautela. Andrés suspiró y tomó un sorbo de su whisky. «Sabía demasiado», dijo con frialdad. «Y cuando la gente sabe demasiado, deja de ser útil». El estómago de Silvia se contrajo. Sabía lo que aquello significaba. Isabel estaba muerta. Silvia conducía por la ciudad con las manos aferradas al volante,
sintiendo como su respiración se volvía cada vez más pesada. La confesión de Andrés Fuentes seguía retumbando en su cabeza. Isabel estaba muerta. La habían silenciado. Y si lo habían hecho con ella, ¿qué impedía que hicieran lo mismo con Silvia? Estaba acorralada. Su única ventaja era que, hasta el momento, Andrés y Carlos creían que ella solo sospechaba, pero no tenía pruebas concretas. Debía actuar antes de que ellos decidieran hacer lo mismo con ella. Su mente volvía una y otra vez al testamento de su padre. Ese documento era la clave de todo. Andrés aseguraba que su padre le había arrebatado algo, que lo había traicionado, pero Silvia se negaba a creerlo. Si alguien había alterado el testamento, eso significaba que alguien dentro de la familia estuvo involucrado. Alguien cercano. Y había una persona que podría ayudarla a descubrirlo. Javier Luján, el abogado de confianza de su padre. No había hablado con él en años, pero si alguien tenía una copia original del testamento, era él. Sabía que estaba arriesgándose demasiado. Si Andrés y Carlos habían manipulado los documentos, eso significaba que podrían haber sobornado a personas clave. Pero Silvia tenía que intentarlo. No podía seguir en la oscuridad. Marcó el número de Javier, sintiendo que el estómago se le encogía mientras esperaba a que atendiera. Finalmente, su voz grave y pausada resonó en la línea. Silvia, qué sorpresa. No perdió tiempo en formalidades. Necesito verte. Es urgente. Es sobre el testamento de mi padre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Javier tardó unos segundos en responder, como si estuviera decidiendo si era prudente hablar con ella. Finalmente, dijo, nos vemos en mi oficina en una hora. Silvia colgó y aceleró el coche. Ese encuentro podía cambiarlo todo. Cuando llegó al despacho de Javier, el abogado ya la estaba esperando. Había envejecido, pero su mirada aún era astuta. Le indicó que se sentara, cerró la puerta con seguro y la observó con una expresión tensa. Silvia, si me llamaste por lo que creo que es, debo advertirte que te estás metiendo en algo peligroso. Silvia sintió que la piel se le erizaba. Entonces es cierto, el testamento fue alterado. Javier suspiró y abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta con el sello notarial original y se la entregó. Este es el testamento que tu padre dejó. Es la única copia que nadie pudo manipular. Silvia tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que avanzaba en las páginas, su pulso se aceleraba. Las modificaciones eran evidentes. En la versión oficial, todas las propiedades y cuentas debían quedar exclusivamente a nombre de Silvia. Pero en la versión alterada, había una cláusula nueva que establecía que, si Silvia no administraba bien la fortuna, debía ceder el control a un socio de confianza. Ese socio no era otro que Andrés Fuentes. Silvia sintió náuseas. Andrés había encontrado la manera de justificar legalmente su robo. Pero lo que más la golpeó fue otro detalle en las páginas finales. Un documento firmado por su propia madre, dando su consentimiento para esa modificación. Su madre había estado involucrada. Silvia dejó caer los papeles sobre la mesa y sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Cómo era posible? ¿Por qué su madre había permitido esto? Javier la observó con pesar. Lo siento, Silvia. Supongo que tu madre creyó que estaba protegiéndote. Pero Silvia sabía que no era así. Si su madre había firmado ese documento, significaba que había estado consciente de la traición desde el principio. El aire en la oficina de Javier se volvió sofocante. Silvia sentía que le costaba respirar. El papel con la firma de su madre temblaba en sus manos, como si al soltarlo pudiera negar la realidad. Pero no había forma de escapar de la verdad. Su madre había estado involucrada en la manipulación del testamento. Había permitido que Andrés Fuentes se metiera en la herencia de su padre. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por ambición? ¿O acaso había algo más profundo que Silvia aún no entendía? Javier carraspeó, incómodo con el silencio cargado que se instaló en la sala. Silvia, sé que esto es un golpe duro, pero tienes que pensar con la cabeza fría. Ella levantó la vista, con la ira contenida ardiendo en su mirada. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Javier no esquivó la pregunta, pero su expresión se endureció. Demasiado. Silvia apretó la mandíbula. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me amenazaron. El impacto de esas palabras la dejó helada. Silvia había pensado que su madre había cometido un error. Pero, ¿y si lo hizo porque no tenía opción? ¿Quién te amenazó, Javier? La voz de Silvia fue apenas un susurro. Javier suspiró y se pasó una mano por el rostro, como si le pesara demasiado lo que iba a decir. Andrés no trabaja solo.
Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Andrés tenía aliados, pero no esperaba que fueran tan poderosos como para intimidar a alguien como Javier. ¿Quién más está metido en esto?, preguntó, aunque temía la respuesta. Javier la miró con gravedad. Tu madre no firmó ese documento por voluntad propia, Silvia. Andrés tenía algo en su contra. El piso pareció desmoronarse bajo sus pies. Si Andrés tenía poder sobre su madre, significaba que ella también era una víctima en cierta forma. Pero entonces, ¿por qué nunca le dijo nada? ¿Por qué nunca intentó advertirle? Silvia sentía que su vida entera era una mentira bien construida. Cada persona en quien había confiado le había ocultado algo. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Carlos. Silvia lo miró parpadear sobre la mesa, sintiendo un asco profundo. El hombre que había compartido su cama, que había fingido amarla, ahora era solo un impostor más. No contestó. No tenía nada que decirle. Pero ese simple hecho la hizo darse cuenta de algo. Si Carlos la estaba llamando, significaba que ya sospechaba algo. El tiempo se le estaba acabando. Silvia se levantó de golpe. No podía quedarse allí lamentándose. Si Andrés tenía aliados, debía descubrir quiénes eran. Debía descubrir qué usaron para manipular a su madre. Si quería vencerlos, necesitaba saber hasta dónde llegaba la red de mentiras en la que la habían atrapado. Javier la miró con preocupación. ¿Qué piensas hacer? Silvia tomó aire y enderezó los hombros. Voy a hablar con mi madre. El trayecto hasta la casa de su madre fue un torbellino de pensamientos. Silvia sentía que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, pero aún había demasiados huecos en la historia. ¿Qué tenía Andrés Fuentes contra su madre? ¿Por qué ella había firmado el documento sabiendo que entregaba la herencia de su hija a un hombre tan peligroso? Y sobre todo, porque nunca le había dicho la verdad. Silvia no estaba segura de si estaba lista para escuchar las respuestas, pero ya no tenía opción. Había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Cuando entró en la casa, su madre estaba en la sala, sentada en su sillón favorito con una taza de té entre las manos. Lucía más delgada, más frágil, pero Silvia no se dejó engañar por su apariencia. Había aprendido que la fragilidad no siempre era sinónimo de inocencia. Su madre levantó la vista al verla entrar sin previo aviso y su expresión se tensó. Hija, no esperaba verte tan pronto. Silvia cerró la puerta con calma. Necesitamos hablar. El silencio que se instaló entre ellas fue espeso, sofocante. Su madre sabía exactamente de qué quería hablar. No había necesidad de rodeos. ¿Desde cuándo trabajas para Andrés Fuentes?, preguntó Silvia sin preámbulos. Su madre parpadeó, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa, pero no intentó negarlo. Solo dejó escapar un suspiro tembloroso. No lo entenderías. Silvia sintió que la rabia le subía por el pecho como una ola imparable. No lo entendería. Soltó una risa incrédula. Me estás diciendo que no puedo entender por qué mi propia madre me traicionó. Su madre dejó la taza de té sobre la mesa con manos temblorosas. No fue una traición, Silvia. Fue una decisión. Las palabras la golpearon como una bofetada. Una decisión. Su madre lo había hecho conscientemente. Había elegido entregarla. Silvia sintió que la indignación la quemaba por dentro. ¿Por qué? ¿Qué te ofrecieron a cambio? Dinero, poder. Su madre negó con la cabeza y, por primera vez, la miró con los ojos llenos de lágrimas. Seguridad. El corazón de Silvia se detuvo por un instante. Su madre había hecho esto por miedo. Andrés Fuentes amenazó con destruirnos. Silvia. Me dijo que si no firmaba, si no le daba acceso a la fortuna, se aseguraría de que no nos quedara nada. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y le creíste? Su madre apretó los labios. No tuve opción. No solo se trataba de dinero, se trataba de nuestra vida. Por primera vez, Silvia sintió que la rabia se mezclaba con algo más. Con compasión. Su madre había sido manipulada, igual que ella. Andrés había jugado con sus miedos más profundos. Pero eso no justificaba lo que había hecho. Había tenido años para decirle la verdad y nunca lo hizo. Antes de que pudiera responder, el sonido de su teléfono la sacó de su trance. Era Carlos. Otra vez. Silvia lo miró parpadear sobre la mesa y esta vez contestó. Había llegado el momento. Su voz sonó relajada cuando habló. Carlos, amor, tenemos que hablar. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras sostenía el teléfono contra su oído. Carlos no sospechaba nada. Su voz sonaba como siempre,
segura, confiada, como si todo siguiera bajo su control. Pero no tenía idea de lo que ella ya sabía. Amor, dijo él con suavidad, ¿dónde estás? Te he estado llamando todo el día. Silvia fingió una risa ligera, como si nada estuviera fuera de lugar. Era la mejor actuación de su vida. He tenido un día complicado, Carlos. ¿Nos vemos en casa? Hay algo importante que quiero contarte. Hubo un pequeño silencio en la línea. Carlos dudaba. Silvia lo conocía demasiado bien. Él también estaba jugando su propio juego. Por supuesto, amor, respondió al final. Nos vemos en casa. Cuando Silvia llegó a la casa que alguna vez había considerado su refugio, su prisión personal la recibió con el mismo aire de normalidad. Pero nada en ella era normal ya. Carlos estaba en la sala, sirviéndose un whisky, con la misma elegancia despreocupada de siempre. Un actor interpretando su papel. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él con una sonrisa calculada. Silvia dejó su bolso sobre la mesa y se acercó lentamente. Cada fibra de su cuerpo gritaba por la verdad, pero sabía que aún no era el momento de revelarlo todo. Descubrí algo interesante, dijo, mirándolo fijamente. Algo sobre mi padre. El leve parpadeo en los ojos de Carlos fue suficiente. Sintió el golpe. Ah, ¿sí?, preguntó con aparente calma. Silvia se sentó frente a él y cruzó las piernas, como si estuviera a punto de compartir un simple chisme. Pero en realidad estaba plantando una bomba. Sí, ¿sabes qué es lo curioso? Parece que su testamento fue alterado. Carlos sostuvo su copa con más fuerza. Ella vio cómo su mandíbula se tensaba. Eso suena preocupante, murmuró. Silvia se inclinó hacia él, disfrutando cada segundo. Preocupante es poco. Es ilegal, y quien lo hizo va a pagar por ello. El silencio entre Silvia y Carlos se alargó más de lo normal. Él intentaba mantener su expresión neutral, pero Silvia lo conocía demasiado bien. Había una tensión en su mandíbula, una ligera rigidez en los dedos con los que sostenía su vaso de whisky. Por primera vez, Carlos estaba nervioso, y eso significaba que ella estaba ganando terreno. ¿No tienes nada que decir?, preguntó Silvia, con voz casual, como si estuvieran hablando del clima. Carlos soltó una risa breve, pero vacía. No sé qué esperas que diga, amor. No soy abogado. Silvia se inclinó levemente hacia adelante, observándolo con la mirada afilada. No necesita ser abogado para saber que un testamento no puede modificarse después de la muerte de su dueño. Carlos apoyó su vaso sobre la mesa de centro y la miró directamente a los ojos. Ya no había rastros de la dulzura fingida de siempre. ¿Y qué es exactamente lo que estás insinuando, Silvia? No insinúo nada, Carlos, respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Te lo estoy diciendo directamente. Alguien alteró el testamento de mi padre y casualmente tú. Andrés Fuentes e Isabel han estado involucrados en mis asuntos financieros desde que nos casamos. ¿Sabes lo que creo? Que todo esto fue planeado. Carlos entrecerró los ojos. Silvia vio cómo la fachada de marido amoroso comenzaba a resquebrajarse. Estás diciendo muchas cosas peligrosas, respondió él en voz baja. ¿Peligrosas para quién?, replicó Silvia, sin apartar la mirada. Hubo otro silencio. Carlos sopesaba sus opciones. Silvia casi podía oír los engranajes de su mente calculando la mejor respuesta, la mejor forma de salir de la trampa en la que lo había metido. Pero esta vez, no había escapatoria. Finalmente, Carlos suspiró y se recargó en el sillón. Escucha, Silvia, a veces las cosas no son como parecen. Silvia sintió su estómago contraerse. Era una confesión a medias. Un intento de manipulación. Entonces dímelo. Dime cómo son en realidad. El aire en la habitación se volvió espeso, sofocante. Carlos la miraba fijamente, como si intentara medir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pero Silvia no era la misma mujer ingenua que él había manipulado durante años. Ahora era ella quien llevaba el control, y no pensaba soltarlo. Explícame, Carlos, dijo, cruzando los brazos. Dime por qué debería creer que todo esto no fue planeado. Carlos tomó aire, como si estuviera considerando qué versión de la historia contarle. El problema era que Silvia ya no caería en ninguna de sus trampas. No todo fue una mentira, Silvia, respondió al final. Yo no quería que esto terminara así. Silvia arqueó una ceja. Así como, conmigo descubriendo que mi propio esposo fue un títere en el plan de Andrés Fuentes para quitarme todo. Carlos frunció el ceño, incómodo. Las cosas se salieron de control. Andrés.
No es un hombre con quien se pueda jugar. Silvia dejó escapar una risa sarcástica. Ah, claro. Ahora eres la víctima. Él se frotó el rostro con ambas manos, frustrado. No lo entiendes. Si supieras lo que Andrés es capaz de hacer. Entonces dímelo, Carlos. Explotó Silvia. Dime qué es lo que tanto temes. Hubo un largo silencio. Carlos estaba atrapado. Si decía la verdad, traicionaba a Andrés. Si mentía, Silvia lo descubriría. No puedo protegerte si sigues metiéndote en esto. El aire en la habitación se volvió sofocante. Silvia sintió como su respiración se volvía cada vez más pesada, como si el peso de las palabras de Carlos la aplastara. No podía ser verdad. No podía ser cierto que su padre, el hombre que ella había admirado toda su vida, no fuera quien ella creía. Pero la mirada de Carlos, ese miedo real en sus ojos le decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su mundo para siempre. «Di eso otra vez», susurró Silvia, su voz apenas un hilo de sonido. Carlos dejó escapar un largo suspiro y se pasó una mano por la cara, como si lo que estaba a punto de decirle le pesara demasiado. Pero Silvia no quería su arrepentimiento. Quería la verdad. «Tu padre no era el hombre que creías, Silvia», repitió él con voz tensa. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué se refería? «Eso no tiene sentido», soltó, negando con la cabeza. «Mi padre era un hombre justo, honorable. Lo conocí mejor que nadie». Carlos soltó una risa amarga. «No, Silvia. Conociste la versión del que él quiso mostrarte». Silvia sintió una mezcla de rabia y desesperación quemarle el pecho. Había sido traicionada tantas veces, y ahora Carlos quería arrebatarle también la memoria de su padre. «No te atrevas a manchar su nombre», gritó, poniéndose de pie de golpe. «No después de todo lo que me has hecho». Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo que Silvia se estremeciera. No de miedo, sino de sorpresa. Era la primera vez que lo veía realmente alterado. No estaba actuando. «Escúchame de una maldita vez, Silvia», rugió él, poniéndose también de pie. «No todo esto fue idea mía. No fui yo quien empezó esta guerra. Fue tu padre». Silvia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿De qué demonios estás hablando?» Carlos cerró los ojos un momento, como si intentara contener su frustración. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era diferente. Había resignación, pero también una sombra de compasión, como si supiera que estaba a punto de destruir la última pizca de seguridad que ella tenía en su vida. «Andrés Fuentes no fue el único hombre al que tu padre traicionó». El estómago de Silvia se contrajo con fuerza. No quería escuchar más. No quería creerlo. «No, sí», afirmó Carlos con firmeza. «Andrés no está solo en esto. Hay más gente, Silvia. Más personas que fueron destruidas por las decisiones de tu padre. Y no van a detenerse hasta que pagues por ello». El silencio que siguió fue el más aterrador de todos. Silvia sintió que su mundo entero se tambaleaba. Si su padre había destruido a más personas, entonces la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. El silencio tras la revelación de Carlos fue ensordecedor. Silvia sintió como su pecho se comprimía, como si un peso invisible la aplastara desde dentro. Su padre, el hombre que siempre había sido su ejemplo, su héroe, su refugio, ¿era en realidad el origen de toda esta pesadilla? Negó con la cabeza, dando un paso atrás, como si con la distancia pudiera alejarse de las palabras que acababa de escuchar. «No, no podía ser cierto. Estás mintiendo», murmuró, pero su propia voz sonó débil. Carlos dejó escapar una risa amarga y se pasó una mano por el rostro. Parecía agotado, como si llevara demasiado tiempo cargando con una verdad que él mismo habría preferido no saber. «Ojalá fuera así, Silvia», dijo, con un tono que no tenía ni rastro de burla. Por primera vez, Carlos no estaba intentando manipularla. Ojalá todo esto hubiera sido solo un juego de ambición, de dinero, de poder. Pero no lo es. Es algo mucho más grande que eso. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería escucharlo. No quería seguir cayendo en esta espiral de mentiras y verdades ocultas. Pero si quería luchar, si quería recuperar su vida, necesitaba saberlo todo. «Dímelo», susurró, con la voz apenas contenida. «Dime qué hizo mi padre». Carlos se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Silvia vio la sombra de duda en su rostro, tal vez porque sabía que, después de esto, ella nunca volvería a mirarlo de la misma manera. «Tu padre no era un hombre limpio, Silvia», comenzó,
con voz tensa. Construyó su imperio sobre los escombros de los que confiaron en él. Las palabras la golpearon como una bofetada. No, no podía ser cierto. ¿Cómo te atreves? Comenzó a decir, pero Carlos la interrumpió. Escúchame. Su voz sonó más dura de lo que ella jamás la había escuchado. Yo sé lo que es amar a alguien y descubrir que no es quien creías. Sé lo que se siente cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Pero si sigues negando la verdad, Silvia, estás cavando tu propia tumba. El silencio que siguió fue abrumador. Las palabras de Carlos la envolvieron como una tormenta. Silvia sintió la necesidad de gritar, de golpearlo, de hacer que se callara, pero algo en su interior le decía que no estaba mintiendo. Andrés Fuentes no fue el único que cayó por culpa de tu padre, continuó Carlos, con el rostro sombrío. Hubo más, muchos más, gente que invirtió, que confió en él, que entregó todo lo que tenía, solo para que él les diera la espalda cuando las cosas no salieron como esperaba. Algunos lo perdieron todo, otros desaparecieron. Desaparecieron. La palabra retumbó en la mente de Silvia como un eco lejano. Un vacío oscuro se abrió en su estómago. No, susurró, con la voz quebrada. No puede ser. Carlos se acercó a ella, pero Silvia dio un paso atrás. No quería su compasión. No quería su lástima. Quería pruebas. Necesitaba pruebas. Si todo esto es cierto, demuéstramelo, exigió, sintiendo su pulso descontrolado. Carlos la miró con gravedad y asintió lentamente. Está bien. Si quieres la verdad, te la voy a mostrar. Silvia sintió que el aire en la habitación se volvía irrespirable. Cada palabra de Carlos seguía resonando en su cabeza como un eco imposible de acallar. Su padre, un hombre que destruyó vidas, un hombre que no solo arruinó a Andrés Fuentes, sino a muchas más personas. No, no podía aceptarlo. Demuéstramelo, repitió Silvia con voz tensa, sintiendo su estómago contraerse. Carlos la miró en silencio durante un momento, como si estuviera decidiendo si realmente debía hacerlo. Pero ya no había vuelta atrás. Ven conmigo, dijo al final, con un tono grave. Voy a mostrarte lo que nunca quisieron que vieras. Silvia sintió una punzada de ansiedad, pero asintió. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Salieron de la casa sin decir una palabra. Cada minuto que pasaba, Silvia sentía cómo se acercaba a algo que podía cambiarlo todo. Carlos condujo sin explicar nada, con el rostro tenso y la mirada fija en la carretera. Silvia no preguntó. Media hora después, llegaron a un viejo edificio en las afueras de la ciudad. Era un lugar decadente, de paredes agrietadas y ventanas cubiertas de polvo. Silvia frunció el ceño. ¿Qué es este lugar? Carlos apagó el motor y la miró con una expresión indescifrable. Aquí es donde empezó todo. El corazón de Silvia dio un vuelco. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Carlos bajó del coche y Silvia lo siguió. Entraron al edificio, donde un pasillo oscuro los recibió con un olor a humedad y abandono. Cada paso que daban, Silvia sentía que su pulso se aceleraba. Llegaron a una puerta de metal al fondo del pasillo. Carlos sacó una llave de su bolsillo y la giró en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido metálico. Dentro, había una habitación llena de archivadores polvorientos, cajas apiladas y documentos viejos. Pero lo que llamó la atención de Silvia fue una carpeta gruesa sobre la mesa en el centro de la sala. Carlos la tomó y se la extendió. Lee esto. Silvia tragó saliva y abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. Eran documentos financieros, contratos, registros de inversión, pero lo más perturbador eran los nombres. Había una larga lista de empresarios, inversionistas y socios, todos conectados con su padre. Y junto a algunos de esos nombres, una palabra aterradora: desaparecido. El cuerpo de Silvia se quedó helado. Sus ojos se deslizaron por la lista, su mente negándose a aceptar lo que estaba viendo. No, murmuró, con la voz quebrada. Esto no puede ser real. Carlos suspiró. Tu padre era un hombre poderoso, Silvia. Pero el poder no siempre se gana limpiamente. El silencio en la habitación era absoluto. Solo el sonido de las páginas pasando bajo los dedos temblorosos de Silvia rompía la quietud. Sus ojos se deslizaban por los nombres escritos en los documentos, pero su mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Cada línea, cada cifra, cada firma era una prueba irrefutable de que su padre no era el hombre intachable que ella había creído. Había estafado, había manipulado, había destruido.
Y lo peor es que aquellos que intentaron enfrentarlo simplemente desaparecieron. Esto no puede ser real, susurró Silvia, con la voz quebrada. Pero lo era. Carlos la observaba desde el otro lado de la mesa, sin decir una palabra. No había satisfacción en su rostro. No había burla ni desprecio. Solo resignación, como si hubiera estado esperando este momento. Lo siento, Silvia, murmuró al final. Sé lo que significa para ti. Silvia sintió un nudo en la garganta. Él no tenía idea de lo que significaba. No solo era la memoria de su padre lo que se desmoronaba frente a sus ojos. Era toda su identidad. Toda su vida había estado construida sobre la idea de que venía de una familia honorable, de que su padre había sido un hombre justo. Pero ahora, todo parecía una mentira. Se obligó a seguir leyendo, aunque cada palabra la desgarraba más. Algunas víctimas habían perdido sus empresas, otras sus hogares, otras sus vidas. Los registros mostraban cómo su padre había maniobrado a través de contratos ambiguos, manipulaciones financieras y presiones políticas para salir siempre ileso. Nunca dejó rastros directos. Siempre tenía a alguien más que hiciera el trabajo sucio. Silvia sintió náuseas. Su padre no solo había traicionado a inversionistas, había jugado con el destino de cientos de familias. Andrés Fuentes fue solo el primero en intentar vengarse, continuó Carlos, con tono grave. Pero no es el único. Silvia levantó la vista de golpe. ¿Qué estaba diciendo? Hay más personas que quieren verte caer, Silvia. No por lo que hiciste, sino por lo que representas. Ella era la única heredera, la única que quedaba en pie tras el imperio de su padre, la que debía pagar por los pecados que no había cometido. El miedo la recorrió como un veneno. Hasta ahora, había creído que Andrés Fuentes era su mayor enemigo. Pero si Carlos tenía razón, había otros. Y estaban esperando el momento exacto para destruirla. El peso de la verdad seguía hundiendo a Silvia en un abismo del que no podía escapar. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, cuánto quisiera encontrar una grieta en aquella historia para convencerse de que todo era un error. Los documentos no mentían. Su padre había sido un hombre despiadado, que había construido su fortuna sobre las ruinas de otros. Ahora, esos fantasmas estaban regresando para cobrarse la deuda. Pero lo que más la atormentaba no era la traición de su padre, era lo que significaba para ella. Toda su vida había creído que el poder de su familia era sinónimo de prestigio, de esfuerzo, de dignidad. ¿Y si todo lo que poseía, todo lo que tenía, en realidad no le pertenecía? ¿Acaso ella también era culpable, simplemente por haber nacido en el lugar equivocado? ¿Por llevar el apellido Navarro? Carlos se levantó del sillón y caminó hasta la ventana. Parecía medir sus palabras antes de hablar. Tienes que entender algo, Silvia. Andrés Fuentes no es el único que quiere verte caer. Es solo el rostro visible de algo mucho más grande. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había más. Siempre había más. ¿Quién más está detrás de esto?, preguntó, aunque temía la respuesta. Carlos se giró para mirarla con seriedad. Había algo en su mirada que la hizo contener el aliento. No es una persona, es un grupo. El pulso de Silvia se aceleró. ¿Qué quieres decir? Carlos se acercó y apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia ella. Quiero decir que hay varias familias, varias personas que perdieron todo por culpa de tu padre. No buscan solo dinero, Silvia. Quieren que pagues con algo más. El corazón de Silvia latía con fuerza. Sabía exactamente lo que Carlos estaba insinuando. Quieren destruirme, susurró, con un nudo en la garganta. Carlos no desvió la mirada. Sí, y no van a detenerse hasta que lo consigan. El miedo era un animal vivo dentro de Silvia. Uno que le rugía en el pecho, que la hacía temblar, pero que, al mismo tiempo, la mantenía en pie. Había pasado demasiado tiempo sin saber en qué mundo vivía realmente. Demasiado tiempo creyendo que la justicia estaba de su lado. Ahora lo veía con claridad. Estaba sola en un tablero donde todos los jugadores querían verla caer. Carlos seguía ahí, observándola con una mezcla de incertidumbre y algo que, si Silvia no supiera mejor, habría pensado que era culpa. Pero ya no podía darse el lujo de confiar en él. No después de todo lo que había descubierto. No después de saber que él había sido parte del plan para destruirla. Se pasó una mano por la frente, tratando de organizar sus pensamientos. Era demasiado. Demasiada información, demasiadas traiciones, demasiadas verdades enterradas que ahora salían a la superficie como un mar embravecido. Si se dejaba llevar por la desesperación,
si permitía que el miedo tomara el control, entonces ya estaba acabada. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró en voz baja, más para sí misma que para Carlos. Él no respondió enseguida. La miraba como si estuviera viendo a alguien completamente diferente, como si la Silvia que tenía enfrente ya no fuera la misma mujer que había manipulado durante tanto tiempo. Y en cierto modo, no lo era. No hay muchas opciones, Silvia, dijo al final. O los enfrentas, o te destruyen. Silvia alzó la cabeza. Había esperado sentir pánico al escuchar esas palabras. Había esperado que su corazón se desbocara con el miedo de saber que estaba acorralada. Pero lo único que sintió fue rabia. Una rabia fría, calculadora. Toda su vida había sido una mentira. Su matrimonio, su familia, su legado. Habían decidido su destino sin siquiera darle la oportunidad de luchar. Pero eso terminaba ahora. Entonces los enfrentaré, dijo, con una voz firme que ni ella misma reconoció. Pero lo haré a mi manera. Carlos se tensó. Silvia, esto no es un juego. Si tomas el camino equivocado, pueden matarte. Ella soltó una risa amarga. ¿Y crees que no lo sé? Lo fulminó con la mirada. Ya intentaron destruirme, pero cometieron un error. Carlos frunció el ceño. ¿Cuál? Silvia sonrió con frialdad. Dejaron que descubriera la verdad. El amanecer trajo consigo un aire de guerra. Silvia se despertó con una determinación que jamás había sentido antes. Durante semanas, había sido una presa en el juego de otros, una marioneta en una historia que ni siquiera sabía que estaba escrita. Pero eso se acabó. Ahora ella era quien tenía el control. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Su reflejo ya no mostraba a la mujer que había creído en el amor de su esposo, en la honestidad de su familia, en la justicia de su mundo. Ahora veía a alguien más fuerte. Alguien que había caído, que había sido destrozada, pero que estaba a punto de levantarse y hacerlos pagar. Carlos la observaba desde el umbral de la puerta. Sabía que Silvia estaba diferente. Había algo en su mirada que lo inquietaba. No era ira, no era tristeza, era certeza. ¿Qué piensas hacer, Silvia?, preguntó, con voz tensa. Silvia se giró lentamente, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Voy a terminar con esto. Carlos frunció el ceño. ¿Cómo? Silvia se acercó a él y lo miró fijamente, exponiéndolos. A todos. A Andrés, a los que están detrás de él, y a ti. Carlos abrió la boca para responder, pero Silvia levantó una mano, deteniéndolo. No quiero escucharte, Carlos. No quiero más mentiras, no quiero más excusas. Voy a destruir todo lo que construyeron a mis espaldas. Él tragó saliva. Eso es peligroso, Silvia. Si lo haces, ellos vendrán por ti. Silvia arqueó una ceja. Que vengan. Estoy lista. La jugada final. Silvia se puso en marcha con precisión quirúrgica. Sabía que no podía simplemente acusar a Carlos y a Andrés sin pruebas. Tenía que ser impecable. Usó los documentos que había encontrado en el viejo archivo. Corrupción, fraudes financieros, lavado de dinero. Toda una red de crímenes ocultos que se sostenían en las sombras. Convocó a los socios y accionistas más importantes de la empresa de su familia. Les hizo llegar copias de los documentos. No había dudas, todo estaba armado para despojarla de su fortuna y hundir su apellido. Carlos lo supo antes de que sucediera. Lo vio en las noticias, en las llamadas de emergencia que recibió de sus cómplices. Intentó frenarla, pero era demasiado tarde. Silvia, escúchame. Si me destruyes a mí, todo esto se derrumba contigo. Ella lo miró con absoluta frialdad. Entonces nos hundiremos juntos. Carlos comprendió en ese momento que la había subestimado. Siempre creyó que ella nunca se atrevería a atacarlo directamente. Se equivocó. El juicio público. El escándalo explotó como dinamita. Los medios cubrieron la noticia con fervor. Empresarios, inversionistas y abogados caían como piezas de dominó. Carlos intentó huir, pero Silvia ya había tomado sus precauciones. Los audios de sus conversaciones con Andrés Fuentes fueron filtrados. Las transacciones ilegales quedaron al descubierto. Cuando la policía llegó por él, no hubo escape. Lo esposaron frente a las cámaras. Silvia lo vio desde la distancia. Carlos la miró, con una mezcla de odio y desesperación. «Te arrepentirás de esto», le susurró cuando pasó junto a ella. Silvia no parpadeó. «No lo creo. La libertad». Con Carlos fuera de juego y Andrés en la mira de la justicia, Silvia sintió el peso de la traición desvanecerse poco a poco. No era el final de la guerra,
pero si el primer paso hacia su verdadera vida. Se miró en el espejo una última vez. Ahora sí reconocía a la mujer que veía frente a ella. Fuerte, resiliente, libre. La vida a veces nos sorprende con verdades que nunca habríamos imaginado. Descubrir que alguien está a tu lado por las razones equivocadas puede ser devastador, pero también puede ser el comienzo de un giro importante. Y hablando de giros, no te puedes imaginar lo que pasó cuando decidí aparecer en el fastuoso evento de mi marido y su amante. Si quieres conocer todos los detalles de esta increíble historia, te dejo un video aquí en la pantalla final, donde te lo cuento todo. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.